días o buenas tardes, lo mismo que la semana pasada, según el tiempo en que me vayan a escuchar. El otro día estuvimos ahí en la capilla de los hermanos y estuvimos explicando un poquito pues, la resurrección y los símbolos. Entonces hoy les invito a la biblioteca. Pasen conmigo a la biblioteca. Esta es la biblioteca de los hermanos. El colegio saben que tiene muchos años, ¿no? Pues durante estos años los hermanos han ido coleccionando libros que han ido comprando. Algunos libros son muy antiguos, otros libros pues son más modernos. Hoy día ya no usamos o no gastamos tanto en libros por otras circunstancias en donde tenemos también el uso de Internet. Pero hemos pasado aquí a la biblioteca porque vamos a hablar de la Biblia. Hemos empezado nosotros los temas leyendo la Biblia. Otros años también ustedes en la primera comunión les regalaron una Biblia. El año pasado también usaron algo de la Biblia. También tuvieron algunos temas sobre la Biblia, los libros de la Biblia. Pues vamos a insistir en la Biblia porque la Biblia es nuestro libro sagrado. Apréndanse un poco estas palabras, no es nuestro libro sagrado. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios, o si quieren ustedes, la palabra de Dios escrita. ¿Escrita a través de quién? Pues de unas personas que Dios les ha inspirado y han escrito a lo largo del tiempo esta historia de Dios en la humanidad. La historia de Dios en la humanidad, llamamos la historia de la salvación. Pero vamos a ir un poco más a ver. Vamos a ver, miren aquí un momento, es una ilustración, hay Biblias ilustradas, ¿no? ¿Cuántos años tienen? A ver, ustedes, ¿cuántos años tienen? ¿Están 11, 12? ¿Cuántos años tenía el niño Jesús cuando fue al templo? Pues dice el Evangelio de Lucas que tenía 12 años. ¿Y qué más dice? Dice que le encontraron, María y José, encontraron al niño Jesús con los doctores y dice que estaban admirados de las preguntas que hacía. A ver, vean aquí un momento, miren qué cara de admiración, Y resulta que este estaba leyendo la Biblia y el niño Jesús hace preguntas. Estos otros también tienen ahí sus rollos. ¿De qué estaban tratando? Pues de la Biblia. Y entonces es nuestro libro sagrado. A lo largo del tiempo, desde que empezaron a escribirse, hay cosas muy interesantes. Antes de hablar un poco más de la Biblia, mira, aquí tenemos otra Biblia. Esta es una Biblia familiar que se publicaban y todavía hoy algunas pues muy bien ilustradas, incluso hasta y algunos de ustedes la tienen en su casa también. Estas otras, que la que ustedes tienen, pues es más manejable. Hoy día es fácil tener cada uno su Biblia. Antiguamente pues era mucho más difícil, pero siempre se han hecho Biblias especiales para uso de las parroquias, de las familias, para poder dar importancia, ¿no?, a estos textos. Y no solamente vale el texto, sino que también nos interesa ver cuándo se escribió, por qué se escribió, qué significa esto de la Biblia que se escribió hace 1500 años, hace 800, 1300 años, que se escribió en tiempo de cuando lo escribieron los apóstoles. Pues aquí tienen, por ejemplo, esta Biblia, está impresa, miren que va a cumplir, tiene más de 100 años, está del año 1882. En el año 1882, mire cómo publicaban, aquí pone, primero hacen un resumen de la historia de la Santa Biblia, ¿no? Y luego habla de la historia sagrada, mire qué ilustraciones más interesantes, Cristo curando a un enfermo, Miren aquí, por ejemplo, el sacrificio de Isaac, cómo le representa. Y así pues tenemos nosotros
cantidad, y aquí habla de la historia de la Biblia, una especie de resumen con muchos grabados, en todas las páginas tiene grabados. Después habla de otros aspectos, de algunas edades, etcétera, en relación con otros pueblos. Y luego, mira, aquí tienen un grabado sobre el templo de Jerusalén. Aquí tienen el candelabro que usaban los israelitas, el candelabro de 7 brazos. Aquí está el sumo sacerdote, está haciendo un sacrificio. Hay un diccionario de la Biblia en donde hay palabras que aparecen en la Biblia, nombres, y habla de ellos, y después viene propiamente la Biblia. Incluso, pues en las Biblias católicas, siempre, en casi todas las Biblias, hay notas. La Biblia que ustedes tienen también son notas que explican alguna palabra, dan una interpretación, etc. Bueno, pues esta es una Biblia ya del siglo XIX, estamos en el XXI. Aquí tienen esta es otra impresión de los evangelios. Aquí trata exactamente de los evangelios y trae, mire, la resurrección de Lázaro. Es una lectura que leímos, ¿no? Pues aquí tenemos un grabado de la resurrección de Lázaro. Y en todas las páginas pues hay alguna ilustración en relación con los textos que se van viendo. Aquí tienen la curación de un leproso que se acerca a Jesús, y Jesús le cura. Aquí tenemos también la parábola del fariseo y el publicano, como que está en el templo explicándose. Bueno, pues también es otra publicación que es del año 1852, también del siglo XIX. Pero bueno, también vamos a pasar aquí. Aquí tenemos los hermanos, o antes vamos a ponernos aquí el Pentateuco. El año pasado casi seguro que estudiaron ustedes los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pentateuco viene de 5 libros, de 5 rollos, ¿no? Este es el modo como explicaban en tiempo de Jesús. Ya tenían ahí escrita los libros de la Biblia, y lo que hacían era mover los rollos y iban pasando páginas, diríamos, ¿no? Escrito en hebreo. Miren aquí también, este es un texto, como pueden ver, está ahí, solamente falta, o mejor dicho, falta casi la mitad, pero es un texto antiguo que se le da un valor pues muy grande. Está escrito en hebreo, este también está escrito en hebreo, son documentos que importa, dice, esto es de tal o cual época, ¿no? Tiene un valor especial para ver que la Biblia que se ha ido transmitiendo pues coincide. A veces a lo mejor hay alguna palabra que han cambiado o han añadido, ¿no? Es una cosa muy interesante. Y no solamente tenemos ese, también, mira, aquí tienen otro texto, este está en griego. ¿Y por qué sabe que está en griego? Es otro texto griego, pero les voy a enseñar también otro texto interesante, se lo voy a comentar un poco. Bien, este es quizá uno de los textos más antiguos que se conocen del Evangelio, concretamente del Evangelio de San Marcos. Hay un biblista muy famoso, que es un jesuita, O'Callaghan, que este texto, es pequeño, mira, estos son los centímetros. Aquí abajo están los centímetros, es decir, es una cosa pequeñita, ¿no? Aquí la tengo ampliado. Y este jesuita ha demostrado en un libro de muchas páginas que aquí está, es un texto que se ha perdido todo lo demás, pero que esto corresponde, estas letras corresponden a un trozo del Evangelio de San Marcos. ¿Y por qué tiene tanta importancia? Porque han analizado este papiro, le han analizado, y resulta que por medio del carbono 14, ahí a lo mejor se lo explican en ciencias, pues pueden saber la edad de algún elemento, de cosas que se encuentran, de los arqueólogos, les interesa mucho eso, y parece que este trocito de papiro es
alrededor del año 50. Significa que a los 20 años de haber muerto Jesús, resulta que ya había algo escrito. No estaban escritos, pero quizá el primer evangelio que se escribió fue el evangelio primero algunas cartas de San Pablo, pero de entre los 4 evangelios, el más antiguo es el evangelio de San Marcos. Bueno, una curiosidad para que vean el valor que estamos aquí. Les voy a enseñar, aquí los hermanos tenemos libros relacionados con la Biblia. La Biblia hemos visto que fue escrita en hebreo y también hemos visto unos papiros en griego. Los libros de la Biblia están escritos en hebreo y griego. Tenemos que ir sabiendo todas estas cosas, ¿no? Aquí tenemos, es el libro que más veces se ha publicado, más ediciones se han tenido desde la antigüedad, que había gente copiándolo, ¿no? Y que ha sido más estudiado y también más rezado, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, 4 tomos. Estos están en francés, pero son antiguos, también del año 1903. Tenemos 4 tomos, hay 2000 ilustraciones, 7700 páginas, y con ilustraciones interesantes de aquel tiempo, ¿no? Esto es Belén, visto desde la torre de la iglesia de la Natividad, Belén. Bueno, pues aquí tenemos otro diccionario moderno que se usa mucho, pero más pequeño. Aquí tenemos otro estudio sobre comentario a la Sagrada Escritura, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero vamos a pasar aquí a estas Biblias, que también es interesante. Tenemos aquí un ejemplar de la Biblia hebraica, en hebreo. Los israelitas todavía estudian el hebreo para leer la Biblia. Es la lengua original en que fueron escritos estos libros. Ellos no tienen el Nuevo Testamento. Y se lee así, y se empieza por atrás. Seguimos, y aquí está primero el Génesis, después está el Éxodo, después está el Levítico. Bueno, pues en hebreo. Esta es otra edición también en hebreo del Antiguo Testamento, y esta edición pues tiene notas interesantes en donde dice, pues esto lo encontramos también, es de Isaías, lo encontramos también en Jeremías, esta idea, y cita ahí. Bien. Hay otra Biblia interesante que es un idioma que viene del arameo. El arameo es lo que habló Jesucristo. Bueno, pues el siríaco en la zona de Asia, Siria, pues se pasó se empezó a hablar y a escribir en siríaco, ¿no? Del arameo pasaron al siríaco. Y entonces tenemos una Biblia muy antigua que los cristianos del siglo I ya escribían así la Biblia, ¿no? Y por eso tiene importancia, porque esta Biblia en realidad pues trae los orígenes, no se ha cambiado, ¿no? Más que la tradición. Bien, después se pasó al griego, ¿no? Y también en tiempo de Jesús escribían en griego, pero hablaban en latín. Por ejemplo, las palabras en la cruz que mandó poner Pilatos ponía Jesús Nazarenos Rex Judeorum, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Bien, pero en el siglo IV ya el griego se les olvidó el griego, y ya se escribía en latín y se hablaba en latín, ¿no? Y también empezaron después los idiomas derivados del latín. Tenemos aquí, por ejemplo, un misal editado en Francia, y entonces trae en latín y en francés, por ejemplo, los evangelios y la primera y segunda lectura. Aquí han visto el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, que es la lectura que les he pedido en la semana pasada sobre Tomás. En latín, Señor mío y Dios mío, pues en latín es Dominus meus, Dominus, Señor, Dominus meus, Deus meus. Bueno, y luego tenemos otra serie este es un libro pues interesante, que tenemos, es de los más antiguos que hay aquí, es del año 1822, un Nuevo Testamento. Dentro de 2 años va a cumplir 200 años.
Aquí hay otro que está en castellano y en inglés. En castellano y en inglés. Bueno, y estos otros ya en castellano, en francés tenemos uno, de Sainte Bible. Bueno, pues hasta aquí es para que nos demos cuenta de que la Biblia ha sido traducido, es el libro más traducido a más idiomas, ¿no? También está en quechua, ¿no? Aquí no tenemos una Biblia en quechua. Bien, que fue inicialmente, los libros originales están en hebreo y en griego, que es una colección de libros también, que es un libro inspirado, hemos dicho, en la palabra de Dios, nuestro libro sagrado, interesante, ¿no? La palabra escrita de Dios, pero a través de intérpretes. Estos intérpretes están inspirados por Dios, escribieron según su tiempo y les llamamos agiógrafos. Otra palabra que tenemos que saber, ¿no? Agiógrafo. Agios significa santo, sagrado, y grafo de grafía, de caligrafía, no de escribir, escritores sagrados, agiógrafos, inspirados por Dios, y unos escribieron pues sobre historia y la colección de libros que escribieron a lo largo del Antiguo Testamento de historia, pues les hacemos la colección de libros históricos, ¿sí? Josué, Jueces, Reyes, Crónicas, etcétera. Y les voy a pasar una hojita con todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque hay que ir aprendiéndoselos, ¿sí? Aunque sea poco a poco, pero vamos a ver si al final del año ya sabemos los libros. ¿Y qué pasa? ¿Qué es Jeremías? Pues Jeremías es un profeta. Muy bien. Entonces, con esto prácticamente, pues ya les voy a pasar una hojita, en resumen, no les voy a hablar de todo lo que he dicho de los libros que tenemos, pero sí de aquello que tenemos que saber. Y la segunda actividad va a estar relacionada con el domingo, también con la Biblia. En el Evangelio del domingo hay un pasaje, estamos en el tiempo pascual, son 50 días. En el tiempo pascual, sobre todo, tratamos de imbuirnos, de leer la resurrección de Jesús, los relatos que traen los evangelios sobre la resurrección de Jesús, y también en las cartas de San Pablo y en las cartas de los apóstoles cuando hablan de la resurrección de Jesús. Entonces un relato muy interesante es el de los dos discípulos de Emaús, que fueron a Emaús desorientados y tristes porque Jesús había desaparecido del sepulcro. Y entonces se les apareció Jesús, pero no le reconocieron hasta que le dijeron, cuando ya por la noche llegaron a Emaús y le dijeron: quédate con nosotros que la tarde está cayendo. Bueno, pues con esto acabamos este tiempito de hoy, y la semana pasada dice que Jesús entró con la puerta cerrada. Bueno, pues les pido que en su casa pues lean este pasaje de Jesús que entra en la casa con los dos discípulos de Emaús, le reconocen al partir el pan, y que en la casa, en la oración, pues le reconozcamos a Jesús y estemos con Jesús el domingo un ratito después de leer este texto del Evangelio. Bueno, pues buenos días o buenas tardes, tengan buen fin de semana y acuérdense de todos tienen que participar en el foro. Ahí les pongo unas preguntitas y también les voy a preguntar si quiénes no tienen libro y quiénes lo tienen. Muy bien.